Vamos a ver el tema del conflicto. Hablamos de la comunicación, hablamos de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, de aquellas trampas que el enemigo nos pone en la comunicación para poder meterse y crear el espacio de nuestra comunicación en un lugar infértil y en un lugar desolado, ¿sí? Entonces, lo que queremos, habíamos hablado ayer de que había 5 características de los matrimonios sin queja, y una de ellas era que los cónyuges que viven de tal manera que saben hacer acuerdos buscando sobre todo el bien del otro. La sabiduría que nosotros adquirimos a través de nuestra convivencia es el poder hacer acuerdos. Nadie tiene la razón sobre el otro, ¿sí? Nosotros estamos buscando el término medio, hay un balance, esto es como un péndulo. Si nosotros nos inclinamos hacia la izquierda solamente, vamos a herir al otro, y hacia la derecha el otro va a ser herido. Entonces buscamos el balance, eso es lo que dice la palabra, buscar el balance en todas las cosas. Ahora, lo primero que quiero hacer es decirles que hay un mito que dice que los matrimonios felices no tienen conflictos, y es mentira, porque los conflictos y los desafíos se presentan todos los días de nuestra vida. Cada cosa es una oportunidad para que nosotros podamos discutir, dirimir, poner nuestra posición y llegar a acuerdos. Eso es de todos los días. Y a través de los conflictos uno crece. Es la plataforma en donde Dios nos enseña a nosotros a aplicar la palabra. O sea que no tenemos que huir de los conflictos, ¿sí? No tiene que decir, bueno, me voy, no quiero hablar, no. Tenemos que, cuando esté preparado y cuando estemos calmados ambos, vamos a poder hablar de lo que nos está pasando. El conflicto, si quiere anotar, es un desacuerdo entre dos personas. Todos los días, como dije recién, nos enfrentamos a los conflictos. Y en los conflictos nos encontramos quejas y nos encontramos reclamos, que no son lo mismo, pero ninguna de estas dos cosas nos llevan a la solución. Ustedes tienen un sobre con quejas, que son posibles conflictos, ¿sí? Seguramente cuando los charlen van a ver y encuentren, porque cada uno puso su parte y reconoció lo que no tiene que hacer. Está poniendo de su parte para poder resolver los conflictos que se presentan a través de esas quejas y reclamos. ¿Por qué son diferentes la queja y el reclamo? Porque la queja es la expresión de una situación que no se ha podido resolver, ¿sí? Es la expresión. Digo, todavía estamos viviendo con esto, algunos dicen, ¿todavía seguimos con esto? Todavía seguimos con esto. Es la expresión. Y el reclamo es la acción de protestar, ¿sí? Es hacer algo, es exigir una acción. Si no, cuando se dice, o tus hijos o yo, ¿cuántos han escuchado eso? O tus hijos, o la camioneta, o el carro, o yo. Tiene que decidir, tomar una acción. Pero ninguna de las dos cosas, ni la queja ni el reclamo, nos ayudan a solucionar los conflictos. Lo que nos ayuda a solucionar los conflictos es la comunicación, ¿sí? Es hablando correctamente de lo que nos pasa, y lo que les dije recién tiene que ser muy tomado en cuenta y lo tienen que anotar. No tenemos que ser históricos al hablar, sino hablar de nuestra realidad. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres no somos rencorosas, las mujeres somos memoriosas, ¿sí? Tenemos una memoria de elefante. ¿Vieron que cuando éramos chicos decían que un elefante tenía mucha memoria? No sé si es verdad, porque dicen que tiene el cerebro muy chico. Pero lo que nosotros nos acordamos es con días, hasta con olores. No sé si les pasa a ustedes. Yo siento cuando llueve, a mí me viene a mi mente el perfume al café con leche que tomaba cuando era niña. Y el olor a los buñuelos de banana que hacía mi mamá. Digan que tengo espíritu de gorda. Digo, no puedo, está conmigo. Y todavía yo le digo a él, pero no es el mismo café. No es que yo cada vez que siento el olor a café con leche. En alguna ocasión, escuchar sentir ese perfume a café, dije, ay, es igual que cuando era... Y a veces es exactamente igual con los conflictos. Hay cosas que disparan, son disparadores, ¿sí? Hay una palabra que dice, ay, y me hiciste acordar. Y ahora me hiciste acordar la vez que me dijiste, y somos memoriosas. Entonces, cuando queremos resolver los conflictos, no es histórico, es lo actual.
porque nos llama el Señor a hacer una resolución de nuestros conflictos a diario, ¿sí? No tiene que ponerse el sol sobre nuestro enojo. ¡Wow! Yo digo, ¿cuántos soles se han puesto en algunos enojos de nuestra vida? Piénselo. Si tiene un conflicto no resuelto en su vida, hace como 20 años. Yo recuerdo que nosotros teníamos, uno de mis tíos que ya está en la presencia del Señor, él era militar, era el esposo de la hermana mayor de mi papá, y ellos no tenían hijos. Entonces, él siempre decía en broma que él siempre tenía la última palabra en su matrimonio. Mi tía tenía un carácter muy fuerte. Entonces él decía, sí petiza, porque le decía petiza porque era bajita mi tía. Sí petiza. Entonces como diciendo, la que manda es mi tía. Y haber escuchado de veces que mis tías con mi mamá hablaban de que mi tía no hablaba por meses con su esposo, que hacía silencio porque habían tenido un conflicto y como ella no quería salir de su razón, no le hablaba. Le servía la comida, le preparaba la comida, le lavaba la ropa, cumplía con todas sus funciones que se esperaban como una esposa, pero no le dirigía la palabra. Y el pastor Benjamín dijo algo interesante: cuando uno puede convivir, sentarse en una mesa a comer, ignorando la presencia del otro, es la parte más violenta de nuestra vida. Es decir, el mensaje que estamos mandando es: no existís. Es como que estás, pero a mí no me interesa. Te sirvo, pero no hay una afectación a mi vida. Y muchas veces nosotros tocamos, yo decía un mes, hoy pienso, a veces nosotros dejamos que en un mes 30 soles se pongan sobre nuestro enojo. Y cada sol que se pone sobre nuestro enojo intensifica la diferencia entre nosotros y aumenta la separación y la distancia en el matrimonio. Casi el 70%, y si no el 80% de las parejas que recurren al aconsejamiento pastoral, cuando decimos si tienen problemas, lo primero que preguntamos con el pastor Omar es: ¿cómo está su relación de intimidad? ¿Cómo están en su intimidad? Y la mayoría nos dice que hace mucho tiempo que no intiman como pareja. ¿Y saben qué? Esa es una herramienta del enemigo para destruir matrimonios. Porque a veces, tanto los hombres como las mujeres, ¿sí? Son pescados en su debilidad y caen en el adulterio. Entonces, mucho cuidado con los soles que se ponen de los conflictos no resueltos, porque no solo afectan la convivencia diaria, a la presencia de los que estamos y lo que podemos ver, sino que afectan la intimidad o la interioridad del matrimonio. Y eso es más difícil, porque el diablo aprovecha, ¿sí? Y a veces no es el diablo, como dice el pastor, es nuestra propia carnalidad, ¿sí? Es nuestra propia carnalidad o nuestras bajas pasiones, como dice Pablo en sus cartas. Entonces, lo que tenemos que entender, ¿por qué se provocan los conflictos? Primero, yo digo que ante todo conflicto aparece una iris. No es una mujer, son las siglas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos llega una información, como sea, nos llega de la manera correcta, de la manera incorrecta, nos llega información que nosotros percibimos a través de los 5 sentidos. Yo estoy hablando con mi esposo y a mí me está entrando información, y me está entrando por todo, por vista, por oído, me está entrando a mi corazón, ¿sí? Y yo tengo la segunda parte que tengo que hacer con esa información que estoy recibiendo y que a veces la hago rápido, ¿sí? Es una reflexión. Yo tengo que procesar lo que estoy escuchando. Por eso hay pausas en la comunicación, que a veces no se respetan. A veces yo lo estoy sintiendo hablar a él y le estoy respondiendo. ¿A cuántos les ha pasado eso? No, porque eso no es así. ¿Cuántos decimos eso? ¿Cuántos hacemos eso? Interrumpimos la comunicación. No se debe interrumpir al que está hablando. Eso significa que la escucha activa tiene que funcionar. Yo tengo que dejar que él termine de hablar y reflexionar en lo que me está diciendo antes de poder responderle. Porque cuando yo reflexiono en lo que él me está diciendo, le voy a acreditar una importancia a lo que él me está diciendo. Puede ser que me importe muy poco lo que me está diciendo y que no me afecte absolutamente en nada, o puede ser que me esté rompiendo el corazón. Y ese es el otro proceso, es la S de los sentimientos, de esa iris que está en la comunicación. Cuando la información que ha sido procesada y le adjudicamos una importancia
toca los pensamientos, ahí comienza el conflicto. Porque ahí se saca a luz lo que yo tengo adentro. Saca a luz lo que yo tengo, ¿sí? Y posiblemente haya una explosión, haya lágrimas, o a lo mejor haya silencio, ¿sí? Y aparecen, cuando pasa por mis sentimientos, es cuando aparecen 5 cosas a las que yo tengo que responder. Primero, mis expectativas, las expectativas con las que yo voy al conflicto. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Cuando yo voy a una charla con él, estoy esperando, nosotros nos sentamos con el mate. El mate es la bebida oficial de la Argentina y el mate nos permite hacer la pausa, porque cuando yo tengo el mate, él habla. Y yo estoy tomando mate. Entonces, el que tiene el mate hace la pausa, ¿sí? O el que tiene el café, el que tiene la taza de café hace la pausa, o sea, hace silencio y el otro puede hablar. Yo estoy esperando. ¿Qué es lo que estoy esperando? Su esposo y su esposa tienen que saber lo que usted está esperando. ¿Qué expectativas tienes? Porque ayer hablábamos que muchas de las cosas que pasan, que sentimos que el amor se fue, es por las desilusiones y es por las expectativas no satisfechas. Porque yo esperaba esto y él no lo hizo, o yo esperaba esto y ella no lo hizo. La segunda cosa que se conjuga en esto de los sentimientos son las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Y es que no son iguales. A veces digo, yo necesito, por ejemplo, me pasó a mí, yo estaba padeciendo una enfermedad, tengo el páncreas afectado todavía, pero una enfermedad del hígado, de degeneración del hígado. Entonces, todo el mundo me daba consejos y él estaba de viaje. Cuando yo recibí el diagnóstico más fuerte, él estaba de viaje, entonces cuando llegó, yo le comento, porque no lo quería preocupar, entonces le dije tenía un grado 3 de esteatosis hepática no alcohólica. Entonces, la doctora dijo que no había vuelta atrás, que eso iba a seguir avanzando y que posiblemente terminara en una cirrosis, pero gracias a Dios, Dios me sanó. No me sanó el páncreas, no entiendo por qué, pero me sanó el hígado y doy gracias a Dios por eso estoy aquí. Quizás no estaría, pero doy gracias por eso que Dios hizo. Entonces, en ese diagnóstico, todo el mundo me dio consejo. Me tenía que declarar sana, no tenía que escucharlo, tenía que declarar lo contrario. Todo el mundo me recordaba todos los versículos y hermanos, hay veces en que las necesidades que uno tiene no son llenadas con los consejos de los otros, porque los otros aconsejan desde lo teórico. Y cuando uno está en un problema, necesita que se responda a ese problema. Entonces yo sabía todas las cosas que me estaban diciendo. Cuando él llegó, cuando lo trajimos del aeropuerto, él estábamos en la cocina de casa, nosotros ya no estábamos con nuestros hijos, porque nuestros hijos todos tienen ya su vida, ya se formaron, son grandes, la última está aquí en Estados Unidos. Y entonces preparamos un mate y yo le conté cuál era el resultado y él me dice, bueno, mamita, vamos a, no sé qué me dijo. Entonces yo dije, no me digas eso, porque yo ya recibí muchas palabras, había recibido como 9.000 versículos bíblicos, hasta me habían dejado cartitas en el buzón diciéndome que estaban orando por mí. Le dijo, yo necesito un abrazo, necesito que me abraces. Y cuando él me abrazó, yo lloré, porque tenía casi una semana con un diagnóstico al que me asustaba, porque yo, hermanos, el que diga que no tiene miedo de morirse, no es verdad. O sea, yo no tengo miedo de morirme, pero no me quiero morir. ¿Cuántos dicen amén? Si a uno le dicen, se va a morir y tiene un día de vida, bueno, va a hacer todas las cosas que tiene que hacer, arreglar, perdonar a todos los que tiene que perdonar, pedir perdón, y se va en paz con el Señor. Pero cuando uno tiene un diagnóstico así y no sabe cuándo, uno dice, yo no me quiero morir todavía. Tengo muchas cosas por hacer. Entonces tenía un conflicto en mi interior, pero hasta que yo dije, Señor, mire, si me tengo que morir de esto, me muero, porque yo sé dónde voy al cielo. Y trabajar con los míos, porque todos mis hijos decían, mamá, no. Entonces, ese abrazo fue lo que yo necesitaba. A veces no necesitamos palabras, ni recomendaciones, ni sermones. Necesitamos un abrazo contenedor. El que nos dejen llorar en el hombro de aquel al que amamos. El poder demostrar todos nuestros sentimientos internos y que no nos juzguen y a veces gritar. Yo recuerdo que a uno de nuestros hijos, el mayor, se le paralizaron sus riñones. Tenía muy alta la presión y se habían paralizado sus riñones. Cuando él me dijo, ¿verdad? Yo pegué un grito, me puse a llorar, a gritar, entonces me querían calmar, pero yo soy mamá.
Mi hijo tiene 39 años, pero tenía 36 en ese. Pero yo era un gemido que me salía de mi corazón y nadie me hizo, todos me decían, pero tranquila, tranquila, tranquila. Y yo dije, déjenme llorar, porque es el impacto. ¿A cuántos les ha pasado? Y no es no tener confianza en el Señor, es el impacto de mis sentimientos, de lo que eso trajo. Entonces mi necesidad era gritar, a veces gritar no para el otro, sino gritar para mí, el desahogarme. ¿Está entendiendo? El que me permita liberarme a mí y no lastimar al otro. ¿Lo está entendiendo hasta ahí? Entonces, esa es la segunda cosa. La tercera cosa son los deseos. Lo que yo deseo de esa situación, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, no solo para mí, sino para mi cónyuge, ¿sí? En esta relación. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo? La cuarta cosa son las intenciones. ¿A qué me voy a comprometer? Porque la mayoría de los conflictos no se resuelve porque nadie se compromete. Nadie se compromete. Entonces, yo tengo que saber cuáles son las intenciones. Yo me comprometo y mi intención es tal cosa. Yo me propongo, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer cuando abran ese sobre? Porque en el sobre hay situaciones latentes. En el sobre, con las quejas que uno tiene de uno mismo, están demostrando cosas que nos están pasando. Entonces van a tener que tomar decisiones. Entonces van a tener que comprometerse. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? O lo que yo no voy a hacer, o lo que voy a dejar de hacer para que esto no suceda. Y la quinta cosa son las acciones. ¿Sí? Las acciones. Y eso es bueno anotarlas. Vamos a tomar y vamos a hacer esto. Conozco una familia que hace poquito, no es con los conflictos, pero dice, quiere que sus hijos hablen español también, porque son mexicanos, y solo hablan inglés, entonces pusieron una regla que durante la semana, martes y jueves, hablan español en la casa. Y si se les escapa una palabra en inglés, tienen que pagar un 25 centavos de dólar. Entonces los hijos dicen, no, pero ensayemos, dijeron la primera semana. Porque dice, porque no tienen por qué perder la cultura. Dijo, los papás quieren que conserven la cultura. Que a pesar de que el inglés es lo que necesitan como idioma, también tienen una cultura para que puedan hablar con sus abuelos y demás. Entonces, 25 centavos, así que ya empezaron. De $5, así lo... de una. Entonces, acciones concretas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir, por ejemplo, siempre vengo solo a la iglesia o siempre vengo solo a la iglesia. Bueno, a partir de ahora vamos a buscar al Señor y vamos a venir juntos a la iglesia. Y vamos a traer a nuestros hijos ambos. Y vamos a buscar la oportunidad de que Dios nos bendiga, de escuchar la palabra y que esa palabra nos vaya transformando. Porque la palabra no vuelve a él vacía. Hay 3 posibles formas de resolver un conflicto, ¿sí? La primera es la dominación. En la psicoterapia se llama complementariedad. Es decir, una persona, estamos en simetría y tenemos la posibilidad de tomar decisiones juntos, ¿sí? En función sabemos que es complementaria, pero es una complementariedad flexible. La complementariedad que se produce en la dominación es cuando se pone rígido. Yo tengo necesariamente que poner, bueno, lo hacemos así, porque no se me da la oportunidad de que yo opine. ¿Entienden? Sino que uno dice, se va a hacer así y así, no importa lo que usted opine. Esa no es correcta. Y puede servir un tiempo, pero a la larga va a traer conflictos mayores. La segunda es alejamiento, es tomar distancia. Los problemas no se resuelven, tomamos distancia, nos vamos apartando, no queremos hablar, no nos involucramos, el problema está ahí. Es como... en psicología se dice que es como tener el abuelo se suicidó y se suicidó en el living de la casa. Y es como ver al abuelo colgado y todos siguen comiendo y siguiendo sus actividades. Es como ignorar que hay un grave problema entre nosotros. ¿Lo está entendiendo? Es tener se llama connivencia, es decir, es hacer como que no me importa. Es, listo, tenemos este problema, está ahí, y dejamos crecer el monstruo hasta que el monstruo nos termine devorando a nosotros. ¿Sí? Es como la imagen del
el mono que tenía aquí cuando era chiquito y cuando fue grande lo terminó estrangulando. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros dejamos de lado el tratamiento de los conflictos que tenemos en la casa, porque en definitiva nos van a terminar destruyendo a nosotros. Y el tercero es la resolución del conflicto, es la intimidad. Se toma el conflicto como una posibilidad de crecimiento, no se le tiene miedo al conflicto, sino que se lo enfrenta de forma creativa, ¿sí? Ahora, todos nosotros tenemos que saber que todos nosotros tenemos que tenemos una caja de herramientas para resolver los conflictos. Y esa caja de herramientas ha sido trabajada desde nuestra infancia, desde ver a nuestros padres resolver sus problemas y también, aparte, en la convivencia que hemos tenido. Algunos tenemos diferentes formas de enfrentarlos. Por ejemplo, yo les dije la que tuve con el pastor Omar, el conflicto que tuvimos porque él me abrazaba mucho y me estaba asfixiando, me iba a asfixiar. Entonces él cuando se fue pensando que yo lo iba a buscar, le cerré la puerta, ¿sí? Después vino, golpeó y se la abrí, pero ya se había pasado el conflicto. ¿Tuvimos que hablarlo? Tuvimos que hablarlo, ¿sí? No es que él tuvo, yo tuve que aprender a recibir las expresiones de cariño que yo no había recibido en mi infancia, así en esa manera. No era que mis padres no me querían, sino que eran más medidos en la expresión del amor. Ahora, la reproducción de ese modelo es muy fuerte y en mi familia son todos iguales, ¿verdad? Son muy expresivos. Las nenas no tanto, pero los varones son de abrazar. Cuando llegan a casa, como son más altos, me aprietan así y me aprietan la cabeza. Me dicen mamá a propósito. Y están pendientes, son como más expresivos. Yo aprendí a decirle a mis hijos, te amo, soy más expresiva, les abrazo a mis nietos. Y ahora he logrado que mis nietos me digan, abuelita, te amo. Me llaman para decirme, abuelita, te amo. Y yo he mejorado en eso, ¿sí? Yo veo que he tenido un ejercicio. No solamente resolví el conflicto con él, sino que he marcado un camino para mi generación también, de ser más expresiva. Entonces, tenemos un manual de instrucciones, así que cuando abran ustedes lo van a abrir en la casa. Yo estoy orando por eso, estuvimos orando y vamos a seguir orando para que esto traiga el principio de una reconstrucción matrimonial en algunos, ¿sí? Yo no sé cuál es la situación, pero de hecho allí hay situaciones que deben ser resueltas. La Biblia nos da consejos, ya lo había dicho, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿sí? No dejes que se acumule la ira. No, dice, no, el enojo no está mal. El enojo, lo que está mal es permanecer en el enojo, ¿sí? Y ser iracundo, y que la expresión del sentimiento del enojo traspase los límites del cuidado que debemos tener con el otro, ¿sí? Yo me acuerdo, hace poco, que estuvimos aquí en una ciudad, el pastor siempre me lleva la bolsa, no sé si ustedes han visto. Entonces, siempre yo salgo con mi celular, pero ese día, como él siempre me lleva la bolsa, yo no puse el celular en la bolsa y salí sin celular. Cuando estábamos afuera del hotel, yo dije, ay, me olvidé mi celular, y lo miré, como responsabilizándolo a él porque no tenía mi celular. Entonces le dije, cuando él dice, pero si querés yo lo busco, no, porque había que volver, y no, vamos. Entonces, mientras íbamos, cuando vamos a subir al auto, él me dice, pero lo busco, no, pero como siempre me traes la bolsa, yo pensé que ibas a poner el celular también. Y él me miró como diciendo, ok, no dijo nada. Se sentó adelante con el hermano que nos vino a buscar, yo me senté atrás con la hermana que venía, y él me dio la bolsa. O sea, ya, porque cuando él me devuelve la bolsa es porque está enojado. Ya la bolsa no la cargo yo, la cargas tú. Me dio la bolsa, íbamos justo a comer. Entonces cuando llega, él estaba enojado, no hablaba. Él no hablaba, estaba así, sonreía con todo, pero a mí no me sonreía. Entonces nos sentamos y mire qué van las cosas. Nos tenemos que sentar al lado porque somos esposos, así que no se puede. Entonces cuando uno está enojado y tiene que estar cerca del que está enojado, así. Y los otros no se tienen que dar cuenta que uno está enojado. Entonces estábamos mirando la carta, el menú, y entonces yo le pregunto, ¿qué vas a comer, amor? Le pregunto yo. No sé. Pero le duró así de poquito, porque al momento me dice,
vos te enojaste conmigo porque yo no te eché, pero vos siempre sacás. Entonces le digo, no, ya te perdoné. Ponete bien, ya te perdoné, no importa el celular. Entonces ¿cómo cambió todo? Elegimos la comida. ¿Y qué saben que hizo cuando salimos del restaurante? Agarró mi bolsa y me dijo, no, la llevo yo. Antes la tenía que cargar yo porque estaba enojado conmigo. Entonces tenemos cosas, ¿verdad? Y los enojos nos duran así de poquito. Ahora, al principio nos duraban más, hemos aprendido, ¿sí? Porque hemos aprendido a resignar nuestras razones para proteger la relación, ¿sí? Para proteger la relación. Si uno se para en su razón, posiblemente la relación se vaya deteriorando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y quiero terminar con una cosa. Hay dos maneras de resolver conflictos, ¿verdad? O de tomar el conflicto. Hay dos historias que a mí me impactaron mucho y es con un grano de arena. Dice que un grano de arena, si te entra al ojo y uno se lo restriega, produce una inflamación, una irritación, y si se lo sigue refregando, posiblemente una infección que afecte el ojo, ¿sí? Pero el mismo grano de arena que entra en una ostra, ¿sí?, produce una irritación, pero en definitiva el resultado no es una infección, sino que es una perla. Entonces la decisión la tenemos nosotros. El conflicto es un grano de arena. Yo puedo actuar como el ojo, seguir restregando hasta producir una infección y posiblemente afectar mi relación con mi esposo o mi esposa. O bien tomar el grano de arena o el conflicto como una posibilidad de poder desarrollar algo mucho mejor, una perla. Entonces, tenemos que decidir hoy nosotros si vamos a hacer o vamos a infectar nuestra relación o si la vamos a legitimar y la vamos a construir. Eso lo tenemos que decidir nosotros hoy. Y este es el tiempo que nos tomamos. Nos tomamos estas partes porque para la administración. Porque no tenemos que dar o dejar de lado las cosas que son importantes. Las urgentes hay un montón de cosas, pero las importantes son las que tenemos que tener en cuenta. Se nos ha dicho muchas veces que a veces la parte exterior es la que más le ponemos trabajo. Y nos maquillamos, nos peinamos, nos arreglamos por fuera, pero no nos damos cuenta que si el corazón nos fallara, ¿sí?, nos estaría fallando lo vital, lo más importante. Entonces, lo que tenemos que cuidar aquí es el corazón de nuestra relación. El corazón de nuestra relación. Lo más importante es eso. No es tanto lo que podamos hacer externamente, sino lo que podamos hacer por la interioridad, por aquello que amamos. Y yo creo que todos nosotros nos casamos enamorados. ¿Cuántos dicen amén? Todos nos casamos y la luz de nuestros ojos era de nuestro cónyuge. Nos brillaban los ojitos, algunos lloramos cuando llegamos al altar. Y cuando viste a tu esposa vestida como se vistió y venía caminando hasta que llegó, te temblaban las manos, no pudiste decir los votos y tuviste que pedirle al pastor que te repitiera las frases para poder repetirlas porque te habías olvidado de lo que querías decir. Porque ese fue el momento más importante. Porque estaban todos allí como testigos de ese pacto que hicimos, porque esto no fue un contrato por unos días ni por unos meses, sino que fue un pacto para toda la vida, con las cláusulas que no cambian. Seguimos siendo iguales, somos los mismos. Yo siempre digo, si nos vieran en la foto de casamiento no nos conocerían, porque antes era un galán, ahora es un galón. Yo dije, están diciendo que en los outfits hay que tener en cuenta si uno es pera o es manzana. Yo soy una ensalada de frutas a esta altura de mi vida. Pero ¿saben? Nos seguimos amando como el primer día. Hemos recorrido un largo camino y hemos aprendido muchas cosas, pero nuestro amor ha madurado. Porque ya no estamos sentados en lo que yo quiero, sino en lo que nosotros queremos para seguir adelante juntos. Y tuvimos que tomar decisiones importantes en algún momento para poder estar juntos hasta el día de hoy. Y para seguir juntos seguramente tendremos que decidir muchas cosas más, que nos darán 40 años, y Dios nos da 40 años más de vida hacia adelante.
¿Lo está entendiendo? Entonces por eso es fundamental. Y Dios nos ha dado la herramienta del Espíritu Santo para poder hacerlo. Y como decía el pastor, de poder abrir nuestro corazón. Y abrir nuestro corazón con la persona correcta. Porque a veces los problemas no los comentamos con la persona que tiene que escucharlo. ¿Sí? Hablamos con otros. Y la persona correcta para escuchar tu problema es tu esposo o tu esposa. Es a él el que le interesa. Es a ella al que le interesa tu situación. No a los demás. Porque la relación es de dos. No de 3 o de 4. Es de 2. Y el único testigo es Dios. Así que hoy yo quiero tomarme este tiempo. Porque les hicimos un detallito que después se los va a dar el pastor Omar. De un botiquín. De un botiquín. La primera cosa son cositas. Son detallitos que les va a dar risa cuando lo vean. Pero es cosas para recordar. Pero primero quiero que ustedes se pongan de pie y podamos pensar que lo fundamental hoy es eso. Es no dejar que el conflicto crezca, sino de una vez y para siempre darle la resolución con la guía del Señor.